¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo según la Biblia? La frase bautismo del Espíritu Santo ha causado dudas, discusiones y hasta divisiones dentro del cristianismo. Para algunos es una experiencia que pocos han vivido, para otros algo que todavía falta recibir. Y muchas personas sinceras se preguntan en silencio si están incompletas delante de Dios. Por eso, es importante hablar de este tema con Biblia en mano, sin tradiciones añadidas, sin exageraciones y sin miedo. No para confundir más, sino para aclarar. Y lo primero que hay que decir con honestidad es esto. La Biblia sí habla del bautismo del Espíritu Santo. No es una idea moderna ni una invención de una denominación. La Biblia sí habla del bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista lo anunció claramente al hablar de Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Marcos 1:8. Él os bautizará en Espíritu Santo. Lucas 3:16. Juan también dejó claro que esta obra distinguiría al Mesías. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:33. Más adelante, Jesús mismo reafirmó esta promesa. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Esta promesa se cumplió en Pentecostés, cuando Dios inauguró públicamente una nueva etapa en la historia de su pueblo y nació la Iglesia con poder para testificar. Años después, Pedro confirmó que lo ocurrido con los gentiles era la misma obra de Dios, recordando las palabras de Jesús. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 11:15 y 16. Y el apóstol Pablo lo explicó de forma doctrinal y directa, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hasta aquí, la conclusión es clara. La Biblia enseña el bautismo del Espíritu Santo. Negarlo no sería fidelidad bíblica. La pregunta correcta ahora es otra. ¿Se necesita el bautismo del Espíritu Santo y cómo se recibe? La respuesta bíblica es directa. Sí se necesita, porque sin el Espíritu Santo nadie puede ser de Cristo. Sin el Espíritu no hay nuevo nacimiento, no hay vida espiritual, no hay unión con Jesús. Pero aquí es donde hay que ser muy claros y quitar toda confusión. El bautismo del Espíritu Santo no es un ritual humano. No se hace en agua. No se logra por imposición de manos como fórmula. No depende de que un pastor declare algo. No se recibe por repetir palabras ni por una experiencia emocional específica. La Biblia nunca presenta el bautismo del Espíritu Santo como una ceremonia que la Iglesia administre. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? La respuesta es una sola: Jesucristo. Juan el Bautista no dejó espacio para interpretaciones. Él os bautizará en Espíritu Santo. No dijo que lo haría un líder, una iglesia o una persona con autoridad espiritual. Jesús es el único que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre ese bautismo? Ocurre cuando una persona cree genuinamente en Cristo. Cuando alguien se arrepiente, pone su fe en Jesús y nace de nuevo, Dios mismo coloca su Espíritu en esa persona. No después, no como segundo paso, no como premio espiritual. Por eso Pablo puede afirmar que todos los creyentes han sido bautizados por un solo Espíritu en un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. No habla de niveles espirituales ni de creyentes incompletos. El bautismo del Espíritu Santo es la obra de Dios que une al creyente a Cristo y a su Iglesia. Entonces, ¿no hay que hacer nada físico? No, la Biblia no manda ningún rito físico para el bautismo del Espíritu Santo. El único bautismo externo que Jesús ordenó practicar es el bautismo en agua como testimonio público de fe. El bautismo del Espíritu Santo es una obra espiritual, invisible pero real, que Dios realiza directamente. ¿Y la imposición de manos? La Biblia menciona la imposición de manos en contextos específicos: oración, envío, confirmación de ministerio. Pero nunca enseña que sea el método obligatorio para recibir el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se transmite por manos humanas. Dios no delegó ese poder a nadie. Entonces, ¿por qué algunos sienten algo fuerte y otros no? Porque Dios obra de manera distinta en cada persona. Algunos experimentan convicción profunda, otros paz, otros gozo, otros un cambio silencioso pero duradero.
La Biblia nunca enseña que una sensación específica sea la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. La evidencia bíblica es una vida que empieza a ser transformada con el tiempo. La diferencia clave: bautismo y llenura del Espíritu. La Biblia presenta el bautismo del Espíritu Santo como una obra que Cristo realiza una vez al unir al creyente a su cuerpo. Pero también habla de la llenura del Espíritu, que es continua. No porque el creyente reciba otro espíritu, sino porque el espíritu que ya habita en él va tomando más control de su vida, su carácter y sus decisiones. Aquí es donde muchos se confunden. Experiencias reales de Dios han sido llamadas bautismo, cuando en realidad se parecen más a momentos de llenura, renovación o fortalecimiento espiritual. Aquí es donde muchos se confunden. Experiencias reales de Dios han sido llamadas bautismo, cuando en realidad se parecen más a momentos de llenura, renovación o fortalecimiento espiritual. Dios sí puede tocar profundamente a una persona. Eso es real. Lo que no es correcto es usar esas experiencias para medir la fe de otros o crear divisiones. Una verdad sencilla para cerrar: el bautismo del Espíritu Santo existe, es bíblico y es necesario. Pero no es un ritual, no es un espectáculo y no es una experiencia para presumir. Es la obra de Jesucristo al dar su Espíritu a todo el que cree en Él. La pregunta final no es si ya recibimos algo más, sino si estamos viviendo guiados por el Espíritu que ya habita en nosotros. Te dejo esta reflexión. Si Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo, entonces el enfoque correcto no es buscar una experiencia extraordinaria, sino vivir una vida rendida que refleje a Cristo en lo cotidiano. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, gracias porque cumples lo que prometes. Gracias porque bautizas con el Espíritu Santo y haces de nosotros un solo cuerpo. Límpianos de la confusión y de las ideas que dividen. Permite que tu Espíritu guíe nuestra vida cada día, transforme nuestro carácter y nos lleve a obedecerte con verdad. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.